Hola, bienvenidos a la primera clase de Fundamentos Contables. Vamos a empezar a definir lo que es contabilidad, ¿sí? Contabilidad. La contabilidad es una herramienta útil, ¿sí? Que forma parte del sistema de información de una empresa, ¿sí? Que brinda datos sobre la situación financiera a una fecha dada, que lo vemos a través del estado de situación, y los resultados obtenidos durante un periodo que es de un año, un ciclo contable, un ejercicio económico. Esta información es útil para tomar decisiones. Esa es la definición de contabilidad. Es útil para tomar decisiones a nivel interno, ¿sí? Como por ejemplo para saber si se puede hacer una reestructura, si se puede aumentar un sueldo, si se puede vender a crédito o más plazo, si se puede sacar un préstamo y lo vamos a poder pagar. Todas esas decisiones que tenemos que tomar a nivel interno, las tenemos que tomar basados en una buena contabilidad, que para eso también necesitamos una buena administración, sin duda. Y también es útil para la toma de decisiones a nivel de terceros, es decir, agentes, factores externos a la organización. Por ejemplo, un banco es un tercero interesado en nuestra información contable. ¿Por qué? Porque si yo voy como yo, persona física, Pabla de Pena, a pedir un préstamo a un banco, el banco me va a pedir mi recibo de sueldo, mi constancia de domicilio y mi cédula. Pero si yo voy en nombre y representación de una empresa, me va a pedir la constancia del RUT, que es como si fuera la cédula de la empresa, ¿sí? Donde consta el número de DGI, me consta la dirección, me consta el inicio de actividades, el ramo, el giro, ¿sí? Y que estamos al día también, un certificado de DGI que estemos al día con la institución. Y me va a pedir los informes contables, esa situación financiera que va a acreditar que yo como empresa, Pabla de Pena, Sociedad Anónima, por decir algo, puedo pagar el préstamo que estoy solicitando, ¿sí? Por eso es útil también a nivel de terceros. ¿Qué otro tercero le interesa mi información contable? El Estado, en su versión de DGI o de BPS, son los que nos controlan para saber si los impuestos los estamos pagando bien, si estamos haciendo bien los aportes de la contribución especial, que son los aportes al BPS, patronales y personales. También nos puede pedir esta información contable un tercero, por ejemplo, un promitente comprador, un futuro accionista, un futuro dueño. Si yo quiero vender la empresa total o parcialmente, ¿no? Puedo vender acciones, una parte, puedo vender un porcentaje si es una SRL de cuota, las cuotas, o puedo vender, la puedo vender totalmente a la empresa. Entonces, si yo la quiero vender, quien me quiere comprar la empresa va a pedirme la información contable. Por eso es útil la información contable, para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque el banco va a decidir si me presta o no. DGI va a decidir si estoy pagando bien o no y calculando bien o no los impuestos. BPS va a decidir si estoy haciendo bien los aportes de acuerdo al laudo, a la categoría de cada uno de mis empleados. Y un futuro comprador va a decidir si compra o no mi empresa. ¿Se entiende la importancia? ¿Sí? Vamos a ver entonces bien lo que es el proceso contable, cómo comienza. Comienza todo con los hechos económicos, después vienen los comprobantes. Vamos a recordar un poquito los comprobantes que vimos en la materia anterior. Vamos a ir paso a paso cada uno de los comprobantes, ¿sí? Factura, boleta, recibo, porque es muy importante. Vamos a hacer un pequeño repasito de unos minutitos, ¿sí? Acompáñenme a eso, ¿sí? Porque aquí empezamos con los hechos económicos, seguimos con los comprobantes, los registramos en el libro diario, vienen los mayores y después armamos el balancete. Y surge al final la toma de decisiones, que es tan importante estar basados, no en una corazonada. Me levanto y digo, ¿saben qué? Hoy voy a comprar la sucursal de un competidor que está en ruinas. La voy a comprar, sí, porque tengo la corazonada. No, Pabla, no solo con una simple corazonada
uno puede hacer un negocio. A veces sale bien, ojo, hay gente que tiene suerte, pero además de la corazonada, yo tengo que tener los pies en la tierra, mirar mi situación financiera y decir, bueno, esta es mi contabilidad. ¿Qué puedo hacer con esto? Tomo la decisión. ¿Compro a la competencia que se está muriendo? ¿Me da? ¿O simplemente mis clientes se van a diversificar? Van a ir algunos a esa sucursal y otros a la mía. Porque a veces pasa eso. A veces agrandarse no significa que se agrande el número de clientes. A veces significa que se diversifican, se van. Los que estaban cerca mío, los que estaban más cerca del competidor, ahora se quedan con el competidor. No es que agrando mi cartera de clientes, sino que los que yo tenía van para el otro lado. ¿Me explico? No significa agrandarme en sucursales, no es directamente proporcional la inversión en el agrande con el agrande de mis clientes, con el aumento de mis ventas. Yo tengo que hacer otros caminos antes para vender más, no simplemente abriendo otro negocio, otra sucursal. ¿Ok? Bueno, y después de ver eso vamos a centrarnos en lo que son los hechos económicos, ¿sí? Vamos a ver la ecuación patrimonial, vamos a definir patrimonio, qué es un activo, qué es un pasivo. Va a estar buenísima la clase de hoy. ¿Ah? La grabé en distintas oportunidades, así que van a ver mi cambio de vestuario. Así que, bueno, nada, espero que les guste y nos vamos a ver en breve para poder charlar sobre esto. ¿Está? ¿Alguna duda que tenga? ¿Sí? Proceso contable. Todo proceso es un conjunto de pasos. El proceso contable comienza con la captación de datos, ¿sí? Las etapas del proceso contable comienzan con la captación de datos, ¿sí? El sistema contable debe tener algún mecanismo, ¿sí?, que permita recoger datos, ¿sí? Cuáles son los hechos económicos que suceden, los acontecimientos que puedan modificar un patrimonio de producción, de ingresos, de salidas, comprobantes que sucedan de sucesos internos, externos a la empresa, ¿sí? La captación de datos de carácter patrimonial, ¿sí?, se realiza mediante los comprobantes. Van a ver qué es lo que sigue más adelante, que los comprobantes son los que dan inicio al proceso contable. El segundo paso es el procesamiento de los datos que recabo en el paso anterior. Luego de captar datos, ¿sí?, hay que clasificarlos, registrarlos y luego almacenarlos con el fin de armar luego los informes que se preparan en la siguiente etapa, ¿sí? Tercer paso o tercera etapa del proceso contable es la preparación de la información. ¿De qué consta? De transformar los datos en información que sea útil y verificable. Hay que comunicar, ¿sí?, la información a los usuarios. Los usuarios de la contabilidad, recuerden que no son solo los dueños, sino que también están los terceros, el banco, DGI, BPS, etc. Repasemos entonces. Todo comienza en el proceso contable con los hechos económicos, ¿sí?, que son los que nos van a dejar un comprobante. Ese comprobante, ¿sí?, lo vamos a registrar, se va a hacer el procesamiento de los datos de ese comprobante para luego poder elaborar informes contables, estado de situaciones patrimoniales, estado de evolución del patrimonio, estado de origen y aplicación de fondos, qué pasa con los bienes de uso, situación patrimonial, resultados obtenidos. Todo eso se elabora con los informes contables, ¿sí? Pero bien, vamos a detenernos en los comprobantes. Comprobantes. ¿Qué son los comprobantes? Son fuentes de registraciones contables. Cada hecho económico
que suceda en la empresa, vamos a emitir por cada uno de ellos un comprobante. Cada vez que se produce un hecho, se genera un comprobante, un hecho que puede modificar mi patrimonio de forma cuantitativa o cualitativa, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ah? Es un documento probatorio del suceso de un hecho económico que modifica mi patrimonio y los comprobantes son documentos formales que deben seguir la legislación comercial vigente. Tienen sus requisitos, ¿sí? Bien, ahora nos vamos a las funciones de los comprobantes. Los comprobantes tienen una función contable, una función de control, función jurídica y función impositiva, ¿sí? Función contable. Los comprobantes son fundamentales para contabilizar las operaciones que suceden en las organizaciones, ¿sí? Es la fuente inicial de datos para registrar contablemente. Todas las registraciones están justificadas por ese documento, por ese comprobante. ¿Ah? Es muy importante tener un comprobante que acredite la ocurrencia de un hecho económico en la organización. Función de control, ¿sí? El comprobante es un elemento para el control interno, posterior de las registraciones. ¿Por qué? Porque luego de hacer los asientos, yo tengo como referencia el documento, el comprobante. Puedo controlar que esté debidamente registrado, ¿sí? Tengo ese respaldo, tengo el respaldo del asiento que es el documento. Esto facilita la tarea de los auditores o del control interno o externo de la contabilidad de la organización. Función jurídica, ¿sí? El Código de Comercio refiere a formalidades que deben cumplir los comprobantes. No pueden estar enmendados, tiene que estar vigente la fecha de impresión según la constancia del DGI, tiene que haber por lo menos 2 vías, etc. Y la función impositiva. Los comprobantes sirven para que el comerciante pueda probar la veracidad de las declaraciones juradas. A fecha de balance, todas las empresas, menos las pequeñas empresas o monotributistas, están obligadas a hacer declaraciones juradas a DGI. Y esa declaración jurada se basa en la información contable, que viene de la mano de los comprobantes. Recuerden que el proceso contable inicia con los comprobantes. Vamos ahora a ver la clasificación de los comprobantes. Me voy a cambiar acá de... Ahí va. Clasificación de comprobantes. Tenemos 2 tipos de comprobantes. Los documentos probatorios y los títulos de crédito. Vamos a comenzar con los documentos probatorios, ¿sí? Los documentos probatorios son los que dejan constancia de la ocurrencia de un hecho económico, ¿sí? Por lo menos tienen que haber 2 vías, puede haber una tercera. Vía original que se lleva el cliente, vía copia que queda en la empresa y puede haber una tercera vía para el depósito o para el estudio contable, ¿sí? En términos generales, hay ciertos elementos que componen a un documento, ¿sí? El logo de la empresa, el membrete, el número de RUT, el nombre de la empresa, razón social, nombre fantasía y razón social, la fecha, la serie y el número del comprobante, detalle de la operación que estamos comprando o vendiendo, y en el pie de imprenta abajo tiene que decir la imprenta que imprimió esa libreta de facturas, ¿sí? Tenemos varios tipos de documentos probatorios. Comprobantes que se originan en la empresa, o sea, cuando yo vendo, o yo hago un remito, o yo cobro, ¿sí? Comprobantes que se originan fuera de la empresa, que a nosotros nos llega el original, y comprobantes que se originan en la empresa y se utilizan exclusivamente dentro, o sea, de la empresa, son a nivel interno, por ejemplo, remitos o comprobantes internos, ¿sí? Documentos probatorios tenemos, por ejemplo, las boletas,
que la vamos a utilizar cuando sea una venta contado, ¿sí? Las boletas. Boleta de devolución contado cuando haya una devolución de una venta contado. Factura cuando haya una operación a crédito, ¿sí? Tenemos los recibos de cobranza, que es cuando se cobre al cliente una factura. Tenemos notas de débito. Las notas de débito aumentan un saldo, ¿sí? Por ejemplo, aumento por intereses a un cliente, ¿sí? Las notas de crédito, por contrario, una nota de crédito disminuye un saldo. Puede ser que le haga un descuento, puede ser que haya una devolución de una compra a crédito, ¿sí? Después tengo recibos comunes, recibos de cheque diferido, recibos de conforme, boletas de depósito bancario, ¿sí? Y comprobantes internos. ¿Ah? Yo los invito, por favor, a la página 16 del libro que ustedes tienen de Contabilidad General de Andrés Rosendorf. En la página 16 invito a que lo abran, y ahí tienen un cuadro, a ver si yo se los puedo mostrar aquí, si salgo de aquí. Acá está, perfecto, lo tienen allí. ¿Lo ven? Bien, ahí tenemos cuál es el hecho económico, cuál es el nombre o el título del comprobante, el documento probatorio, y quién lo emite. ¿Sí? Cuando hay una compra o venta contado, el comprobante es una boleta. ¿Quién lo emite? Quien realiza la venta. Devolución de compra o venta contado. ¿Cuál es el comprobante? Una boleta de devolución contado. ¿Quién la emite? El que realiza la venta. Descuentos, bonificaciones contado. Uso el mismo comprobante, boleta de devolución. ¿Sí? Compra o venta a crédito. ¿Qué comprobante utilizo? Factura. ¿Quién la emite? Quien realiza la venta. Recargo por intereses. ¿Qué comprobante utilizo? Nota de débito. Devolución de compra a crédito. ¿Qué comprobante se utiliza? La nota de crédito. ¿Sí? Descuento o bonificaciones, se usa una nota de crédito también. Cobrar o pagar, se utiliza un recibo. ¿Sí? Después tenemos depósitos en el banco, boleta de depósito bancaria. ¿Está bien? Y tenemos por allí algunos más que me interesa fundamentalmente que lo miren y los analicen uno a uno. Lo tienen en la página 16, 17 y 18. ¿Sí? Después, el otro comprobante que tenemos, el otro tipo de comprobante que teníamos, ¿se acuerdan que dos? ¿Sí? Documentos probatorios y los títulos de crédito. Los títulos de crédito, ¿sí? Son títulos ejecutables que tienen valor por sí mismo. Por ejemplo, un cheque, un vale, un conforme, una letra de cambio. Tienen valores tienen valor propio, ¿sí? Yo lo puedo ejecutar. Si a mí me entregan un cheque para cobrar, que llega el momento de cobrar y no tiene fondos, yo ese título de crédito, ese cheque lo puedo ejecutar, ¿sí? Puedo ir y hacer un embargo por ese título. ¿Está bien? Cheques. ¿El cheque qué es? Bueno, es un formulario, ¿tá? Que el banco te entrega la libreta de cheques y tú puedes completar. Existen dos tipos de cheques. Cheques al día y cheques diferidos. El cheque al día tiene una sola fecha, la fecha del momento en que tú firmas el cheque. La persona que recibe ese cheque tiene 15 días corridos para ir a cobrarlo. ¿Sí? Se vence. Y los cheques diferidos los puedo emitir hasta 180 días de vencimiento. ¿Cuál es la diferencia de un cheque y el otro? El cheque diferido tiene dos fechas. La fecha de hoy, que lo estoy emitiendo, y la fecha del cobro posterior. ¿Sí? Un conforme. Un conforme es un documento en que se reconoce una deuda de parte del comprador hacia el vendedor y tiene una promesa de pago en una fecha determinada. ¿Ah? Yo no puedo exigir el pago antes de esa fecha. Tiene ciertos requisitos o formalidades. Tiene que tenerle el lugar, la fecha, forma en que fue extendido, ¿sí?
qué dinero se va a pagar, lo tengo que poner escrito en letras y en números, ¿sí? La fecha en que se va a cobrar o se va a pagar y lugar. Obviamente tiene que estar firmado. Los vales son igual o similar a los conformes. La diferencia se explica en que el conforme surge de una compra-venta de mercadería a crédito por lo general. Y el vale se origina en realidad a veces por un préstamo de dinero. ¿Tá? El conforme es por compra-venta de mercaderías o de servicios y los vales es por préstamos de dinero. Luego tenemos las letras de cambio. Eso también es un título de crédito. La letra de cambio es una orden de pago, ¿sí?, escrita que una persona dirige a otra para que pague, con un lugar y un plazo determinado. Se utiliza mucho en operaciones bancarias. Bien. Esta es la clase 2 de Fundamentos Contables. Vimos el proceso contable, los comprobantes, ¿sí?, su clasificación las formalidades. La clasificación y las formalidades. Yo los voy a invitar de deberes para la próxima que agarren el libro que ustedes tienen y que lean de la página 1 hasta la página 18. ¿Por qué? Porque eso los va a enriquecer mucho en el contenido de la materia para redondear lo que yo les conté hoy y para ir preparando la prueba. Ustedes tienen que saber que la prueba tiene 2 pruebitas. La primera prueba es después de la 8ª clase. Esta es la segunda. Entonces, ustedes a medida que puedan ir leyendo y estudiando esta materia, están preparando la prueba. Vamos a definir la ecuación patrimonial. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio es el conjunto del activo y del pasivo. El activo son mis bienes y mis derechos. El pasivo son mis obligaciones y mis deudas. La ecuación patrimonial, el patrimonio neto, es igual a la suma del activo menos el pasivo. Dicho de otra forma, el patrimonio es igual a la suma de mis bienes y derechos menos mis deudas y obligaciones. Vamos a definir cada uno de los capítulos. El activo es un conjunto de bienes y derechos. Bienes, por ejemplo, como aquí les nombro, muebles y útiles, la silla, el escritorio, el armario, la biblioteca. Esos son muebles y útiles, lo que se compra para utilizar y que va a tener una vida útil o una duración de más de 1 año dentro de la empresa. Vehículos, inmuebles, la caja, dinero en el banco, maquinaria, equipos de computación, la mercadería, la materia prima, todos esos son bienes. Los derechos. Yo tengo derecho a cobrarle a un cliente que me debe, un deudor por venta, porque le vendí a crédito, un conforme a cobrar, un cheque diferido a cobrar. Esos son mis derechos. Pasivo es el conjunto de mis obligaciones, mis deudas. Por ejemplo, como les anoté allí, sueldos a pagar, acreedores por compra. Los acreedores por compra son mis proveedores que me vendieron a crédito. ¿Sí? Entonces yo les debo plata, yo les debo dinero, son mis acreedores, son mis deudas, mis obligaciones. Un cheque diferido a pagar, yo emití un cheque que tengo que responder dentro de un tiempo. IVA a pagar, BPS a pagar, son todas deudas. ¿Sí? Patrimonio es igual al capital más los resultados obtenidos en el ejercicio. Más resultados si es ganancia, pero puede ser menos resultados si yo obtuve una pérdida. ¿Ah? El resultado del ejercicio es la diferencia entre las ganancias y las pérdidas. ¿Sí? ¿Qué son las ganancias? Los ingresos. Por ejemplo, que les puse por allí, las ventas, los alquileres, los descuentos que obtengo. Si yo voy a comprar algo que vale 1.000, me descuentas 100 y yo pago 900, yo gané 100 pesos. Eso es una ganancia para la contabilidad. Intereses ganados,
¿Cuándo aparecen los intereses ganados? Aparecen cuando yo le cobro un recargo al cliente, porque lo financié o porque debió pagar una fecha y se demoró, entonces le cobro una mora, ¿sí? Las ventas vamos a ver que pueden ser exentas, que no llevan IVA, pueden tener tasa mínima al 10%, tasa básica al 22%. Y las pérdidas es todo lo que refiere a un egreso, a un gasto, a un costo para la empresa. Por ejemplo, intereses perdidos, cuando me cobran a mí los intereses. Descuentos perdidos, cuando yo le otorgo un descuento a un cliente, pierdo plata, en vez de cobrarle 500, le cobro 450. Perdí 50 pesos. Alquileres perdidos. El alquiler perdido es cuando yo, en vez de tener la propiedad, ¿sí?, un inmueble, donde trabaja la empresa, es un inmueble arrendado. Por tanto, hay que pagarlo y eso es una pérdida. Sueldos y jornales también es una pérdida. Todo lo que tiene que ver con el empleado es una pérdida. Sueldo, aguinaldo, licencia, salario vacacional, comida, uniforme, herramientas, capacitación, ¿sí? Todo es una pérdida. Cargas sociales, que son los aportes al BPS, ¿sí? Gastos, puedo tener, también son pérdidas, puede ser papelería, limpieza, gastos de servicio como UTE, ANTEL, OCE, impuestos, combustible. Costo de la mercadería también es una pérdida. ¿Qué es el costo de la mercadería? Si yo vendo algo, todo lo que ingresa por esa venta no es ganancia, porque yo gasté en producir o comprar el producto que vendo o servicio. Entonces, ese costo es una pérdida. Gastos bancarios, ¿sí? Dijimos que los hechos económicos eran el inicio del proceso contable y que un hecho económico modificaba mi patrimonio. Por eso me detuve hace unos segunditos a definir el patrimonio. Pero vamos ahora a definir bien qué es un hecho económico y la diferencia con un acto administrativo. Un acto administrativo no modifica, no distorsiona mi patrimonio, ¿sí? Por ejemplo, una negociación con el banco para un préstamo. Va a haber documentación que va, documentación que vuelve, pero hasta que el banco no preste el dinero y haya un vale bancario firmado por la empresa y el dinero ingresó a la empresa, ahí no hay una modificación de patrimonio. Entonces, toda la documentación previa a una negociación es un acto administrativo, ¿sí? Por ejemplo, pedir un presupuesto, armar una cotización, estados de cuenta. Esos son actos administrativos, no modifican mi patrimonio. Si yo hago un estado de cuenta a un cliente para que él sepa cuánto me debe, eso no modifica mi patrimonio. Va a modificar mi patrimonio cuando el cliente me pague. Y eso sí es un hecho económico. El hecho económico es un suceso que modifica mi patrimonio de forma cuantitativa o cualitativamente. Cuantitativa es en cantidad. Con este hecho económico tengo más patrimonio o tengo menos patrimonio. Y una modificación cualitativa es en calidad. El número es el mismo, pero la composición del patrimonio es distinta, ¿sí? Tenemos tres tipos de hechos económicos: permutativos, modificativos y mixtos. El hecho económico permutativo es el que modifica el patrimonio de forma cualitativa, es decir, en calidad. Por ejemplo, yo tengo un patrimonio de 10.000 pesos. Ese es mi patrimonio, no tengo más nada que eso. Si yo con esos 10.000 pesos me compro mercaderías por 8.000, yo dejo de tener 10.000 pesos en efectivo. Voy a tener 2.000 pesos en efectivo y mercaderías valor 8.000. El total, 2.000 más 8.000, son 10.000 pesos. Mi patrimonio en cantidad numérica sigue siendo lo mismo. No tuvo modificación cuantitativa, pero la tuvo cualitativa. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener 10.000 pesos en efectivo que tener 2.000 pesos en efectivo más 8.000 pesos de mercadería. Cambió la composición, el estado de mi patrimonio. Por eso es un hecho económico permutativo. El hecho económico modificativo me modifica cuantitativamente
cuantitativamente el patrimonio. O tengo más o tengo menos. Por ejemplo, una venta. ¿Sí? Cuando vendo tengo más patrimonio. ¿Sí? Por ejemplo, cuando pago la UTE. Cuando pago la UTE tengo menos patrimonio porque pierdo plata. ¿Está bien? Y los hechos económicos mixtos suceden ambas cosas. Modifica cuantitativa y cualitativamente. ¿Sí? Acá les defino. Hecho permutativo son aquellos que modifican la composición del patrimonio. ¿Sí? Eso es lo único que modifica. Cómo está compuesto, pero no su cantidad. Ejemplo, puse compra de un vehículo al contado en 10.000. En este caso se cambia una suma de dinero equivalente a 10.000 pesos por un bien del mismo valor. Disminuye la caja, pero me aumentan los vehículos. La composición patrimonial varía en la calidad, pero no en la cantidad. Eso es un hecho económico permutativo. Los modificativos son los que modifican el valor, la cantidad, la cuantía de mi patrimonio. Por ejemplo, cobro alquileres, le puse. Lo que se recibe en dinero me aumenta la caja, ¿sí? Pero no se permuta con otros bienes. No es que yo cambie una cosa por otra, sino que es una ganancia por alquileres y modifica aumentando mi patrimonio. Y un hecho mixto es como les comentaba hoy. Una venta me modifica la composición y el valor de mi patrimonio. Les puse como ejemplo, venta de mercaderías en 300 pesos a crédito y su costo es de 200. Eso me determina una ganancia de 100. Entonces, permuto derechos. Por ser venta a crédito se genera el derecho a cobrar por el valor del precio de la venta contra el costo de la mercadería, que es de 200. Y eso me origina una diferencia de 100 pesos y esa es mi ganancia. Por eso es mixto. ¿Sí? Bueno, ahora, en la próxima clase que viene, lo que vamos a hacer es hacer ejemplos numéricos sobre hechos económicos. Los espero. Gracias.